Muy bien, bienvenidos de regreso. Como usted al presentar a todos, se me olvidó presentarme. Yo soy Mario Teixeira, presidente de la mesa directiva de la NIHHC. Nuevamente, gracias por estar aquí. Ahora quiero presentarles a la doctora Rebecca Johnson. Ella es una investigadora consultora independiente especializada en estudios de investigación relacionados con salud pública. Trabaja en Illinois y en Indiana. Como consultora promueve una participación activa y efectiva entre gestores públicos, patrocinadores y expertos en investigación. Entre sus logros se destacan la evaluación de las prioridades de adultos mayores para CJE Senior Life. Codiseñó también un programa bilingüe de capacitación para asistentes del cuidado en el hogar para Help at Home. Un saludo a todos. Yo soy Becca y trabajo en Chicago y quiero agradecer a todos por darme la bienvenida el día de hoy. ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Sí? Bien. Mi papel en los siguientes 30 minutos es guiarlos para cómo se elaboró este estudio. Nosotros produjimos un reporte muy profundo sobre datos cualitativos y cuantitativos. Yo voy a comenzar. Yo voy a reportar sobre la sección cuantitativa. Yo entré un poco tarde en este proyecto. Yo conocí a la investigadora principal, Liliana, mediante otro proyecto en el que trabajamos juntas, y ella me abordó para que le ayudara a analizar los datos recuperados en las encuestas para este proyecto. Así que antes de continuar, quisiera dar un gran agradecimiento a Liliana. Ella es la investigadora principal de este proyecto, y a todo el equipo de investigación, porque he estado muy conmovida por el profesionalismo y la dedicación para lograr este estudio exitoso. Yo no pude haber hecho el análisis sin el tremendo esfuerzo de alcance y todo el diseño de todas estas cosas que suceden antes de trabajar con los datos, todo este trabajo de equipo antes que podamos analizar los datos. Quisiera, Liliana, les gustaría reconocer a cada uno en el equipo que se ponga de pie. Estas son las personas que trabajaron en la investigación. Liliana, Jean-Marie, Zuleya, Kumut, Sheng, Iraida y Dylan. Hay copias del reporte que se ubican afuera. Estábamos asegurando que todo estuviera correcto, y les animo a que este es un resumen de todo lo que hablaremos el día de hoy. Así que a lo largo de las siguientes dos presentaciones los invitamos a tomar una copia. Sin este equipo maravilloso no estaríamos aquí y no podríamos hablar sobre este tema. Bueno, como ya lo han escuchado de la doctora Weaver, y hay bastantes datos ahí, y Dr. Weaver dio un contexto fabuloso sobre los datos grandes que existen sobre la mortalidad infantil, y el propósito de esto es llevar todo esto a una vitalidad infantil. Creo que tradicionalmente las investigaciones sobre la mortalidad infantil son liderados por proveedores o a nivel universitario, y sucede desde fuera. Pero creo que este mensaje a veces podría sentirse como que una talla cabe a todos, y aprecio que la doctora Weaver les mostrara las diferencias entre las prioridades que están apareciendo, y resaltando también las diferencias que son evidentes en los datos grandes.
Uno de los problemas puede ser que a veces los mensajes tienden a abordarse como que aplican para todos, pero como ya sabemos, ese no es el caso. Así que podría sentirse un poco como eso, y eso podría ser cuando leemos algunos de los titulares en 2024. Según los datos que estuvimos revisando año con año desde 1900, existe un buen récord de los problemas y de lo que está sucediendo. Recientemente ha habido muchos titulares donde las personas han tenido dificultad y hay una elevación en los problemas del sueño. Y uno podría decir, bueno, esto no me afecta a mí, esto... eh, Así que los mensajes a veces parecen ser, como dije antes, un abordaje que abarca, que le queda a todos. Es importante crear conciencia a nivel general, pero también es importante, como lo dijo la doctora Weaver, entender qué está sucediendo a nivel local. Y nosotros, el equipo de investigación, nos dimos cuenta que a veces los datos grandes que representa la población de habla hispana no necesariamente llega a un nivel muy local y no captura a la comunidad que está oculta. Por ejemplo, la evaluación de Beacon Health, que por cierto es una evaluación fabulosa, es muy buena cuando valoramos el contexto de estas otras encuestas, pero se realizaron cierta cantidad de encuestas, de los cuales 219 llegaron de Elkhart, donde 85 personas dijeron que eran hispanas o latinas. Así que es una cantidad bastante pequeña. Ahora, la NIHHC hipotizó que al utilizar un abordaje de métodos mixtos, y consultando a la comunidad sobre los factores relacionados a la mortalidad infantil, podríamos alcanzar a más personas dentro de un área en particular y podríamos capturar datos para afirmar a las personas de que los niveles de salud perinatal están cambiando dentro de el condado de Elkhart. Así que el enfoque número 1 era desarrollar un modelo conceptual de salud perinatal y de mortalidad infantil, y es desarrollarlo para que esos términos que están a los cuales se les está dando seguimiento a lo largo de los años sean relevantes para las personas y que también mostrar lo relevantes que son. También teníamos la hipótesis de que al explorar las experiencias vividas por la comunidad y por las personas, podríamos nuevamente podríamos tener una mejor idea de cómo estos datos grandes se están viviendo y se están practicando día con día, y tener una mejor correspondencia en cuanto a las intervenciones que se deben hacer. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Lo que esto quiso decir es que fue muchísimo trabajo que inició con la inscripción, con la capacitación del personal de la NIHHC, la capacitación y la formación, la recolección de 2 encuestas. Uno fue una encuesta demográfica y la otra con preguntas sobre la mortalidad infantil. Las personas completaron las encuestas en su idioma preferido. La mayoría fueron completados en español. Y como pueden ver, no solamente recolectamos encuestas. Al mismo tiempo, la doctora Place y Liliana tuvieron conversaciones con grupos focales, haciendo preguntas similares, pero dándole a las personas el tiempo para reflexionar sobre estos temas, y también en un ambiente más relajado. Así que estamos muy complacidos de que logramos recolectar
encuestas de 511 participantes, en su mayoría eran del sexo femenino, y una de ellas fue menor de 18 años. Una de las cosas que me llamó la atención de la presentación de la doctora Weaver es el rango de edad de personas que fueron impactados por la mortalidad infantil. Así que estamos complacidos de tener este porcentaje de personas menores de 18 años, personas que ya están pensando sobre esta cifra. El 69% de estas personas contaban con un empleo en el momento. El estudio de mortalidad infantil es para la comunidad y por la comunidad de inicio a final, por eso es único. Es un estudio cross-seccional, el cual toma datos de la población en un momento en particular en el tiempo. Es como tomar una captura y esto es útil para describir las características de una población, identificar las prioridades, y tienen ciertas debilidades, y quiero reconocer que existen ciertas limitaciones a estos estudios, y como uno de los grupos de enfoque lo mencionó, estos métodos involucran pocas preguntas dentro de un gran pool. La gente se cansa de contestar preguntas. Pero el valor de este abordaje, como ustedes verán, es que el equipo comunitario puede discutir, ver cómo se comparan los datos con la población, y hacer recomendaciones para asegurar que estas recomendaciones a nivel locales correspondan con los abordajes estatales y nacionales y cómo estos interactúan. Así que el día de hoy, a nombre del equipo, les voy a mostrar el análisis cuantitativo que se realizó, y como pueden imaginar, más de 500 personas produjeron muchos datos. Hubo 9 preguntas sobre las características de la comunidad, 14 preguntas sobre la mortalidad infantil, y básicamente se trata de la conciencia local, el conocimiento de actitudes sobre la salud perinatal y las barreras al acceso de los servicios de salud perinatal. Vamos a comenzar con lo que aprendimos sobre la comunidad por las preguntas demográficas que hicimos. Lo primero que debemos decir es que la mayoría de las personas se identificaron como hispanas. El 83% de ellas tuvieron una preferencia del idioma español. ¿Por qué es esto importante? Porque debemos recordar que al revisar los datos, el idioma que elegimos hablar y en el cual preferimos recibir comunicación, creo que resulta una medida confiable al interpretar las necesidades de la comunidad. Creo que van a ver por qué creo eso más adelante conforme presento. Pero eso es algo que debemos tomar en cuenta. Pero aquí aparecen 2 áreas demográficas, la edad y el género, que también fueron bastante significativas. Esta es una pirámide poblacional para aquellos que no están familiarizados. La distribución de las encuestas por edad y por género, y aquí podemos ver una distribución normal donde tenemos unas cifras pequeñas de menores de 18 años. Tenemos una mayor cantidad de 25 a 34 y
con base en esto tenemos una distribución maravillosa y lo que se considera una distribución normal para edad y género que representen que sean representados en esta encuesta. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué la edad y el género son interesantes? Bueno, creo que la cantidad de encuestados dice que los menores de 24 años, o sea, el 26%, dicen que la mortalidad infantil continúa siendo un problema, ya que las personas de 18 años pronto entrarán a la edad reproductiva o familiar, nos hace saber que este será un problema a lo largo de muchos años más. La otra demográfica que es muy importante es la ubicación. Conforme nosotros preguntamos por una ubicación geográfica, y esto es un resumen muy breve de las implicaciones de las ubicaciones geográficas de donde a las cuales se le dio forma al formulario. Los círculos azules enlistan los códigos postales principales y los rojos sucedieron en las clínicas de vacunación. Ustedes sabrán más que yo cómo estas ubicaciones se relacionan a la proporción de servicios y el acceso a alimentos. Pero lo que es valioso en todo esto es que se puede ver donde la NIHHC está ubicada para alcanzar a las personas que necesitan servicios y también el ámbito de estos servicios. Así que para terminar de hablar sobre esta encuesta demográfica, lo que podemos resaltar es que el acceso a es que la edad, el género, la preferencia de idioma fueron significativos para la estadística. Las otras preguntas como el nivel educativo, lugar de nacimiento, lugar de trabajo, fueron las preguntas que no fueron contestadas con frecuencia. Así que edad, género y preferencia de idioma fueron las que fueron útiles para nuestro análisis. Ahora, pasando a los resultados de la encuesta de mortalidad infantil, como les mostré en una tabla, nosotros agrupamos el análisis en 3 temas. La conciencia, conocimiento y actitudes, encontrar las barreras a los servicios de salud y las necesidades o brechas. Valorar la cantidad de conciencia sobre el tema es importante porque es importante saber qué tanto conocen las personas y esto nos ayuda a saber qué campañas comunitarias de comunicación podemos hacer. Pero lo que pudiera significar para el término de mortalidad infantil es importante, así que para indagar le preguntamos a las personas, si alguien le dijera a usted que la tasa de mortalidad más alta entre los hispanos en Indiana es en el condado de Elkhart, ¿lo creería? Y aquí pueden ver el análisis de los comentarios fue un rotundo no. Lo que fue interesante es que cuando hicimos el análisis estadístico de esto fue sucedió más fuertemente entre las mujeres, ellas no lo creen. Y nos generó la pregunta en este momento si es que la comunidad quería hablar sobre este tema. Eso es algo que tuvimos que tomar en cuenta. Otra pregunta que hicimos fue, ¿qué significa la mortalidad infantil para ustedes? Y aquí es donde la ubicación es bastante importante, porque en esa métrica el 32% de los encuestados respondieron que es la muerte de un infante antes del primer año, lo cual es el término correcto y el que estamos utilizando. Pero quizás más importante es que más de los encuestados dicen que la muerte del infante antes del primer año de edad en los códigos postales 46526 fue mayor a los códigos 46514, 46516 o 46517, que son los lugares con
una tasa mayor de mortalidad infantil. Así que aquí es donde la ubicación se torna en algo importante. Y quizás el significado de esto es que necesitamos, los creadores de políticas y los investigadores deben tomar en cuenta que la misma terminología puede convertirse en una barrera y puede ser difícil tratar de explicar un concepto y definir los términos. Una cosa interesante es que el 65% de los encuestados menores de 18 años eligieron la definición correcta de inmortalidad infantil, lo cual nos muestra que conforme que la comunidad más joven está haciéndose más consciente de este tema y están un poquito más preparados para dar la definición estadounidense de la mortalidad infantil. Y esta es que es la muerte de un menor antes de cumplir su primer año. Así que revisar estos datos nos ayuda a ver qué tipos de esfuerzos se deben tomar para evitar la confusión. Esta cifra fue importante para mí y dice, no tiene que ver, no está relacionado con la raza. Y creo que moviéndonos más adelante, creo que más importante que la raza es la ubicación y el lenguaje en cuanto a pensar en campañas de comunicación. La otra forma en que le preguntamos a la comunidad fue las causas, preguntar sobre las causas de mortalidad infantil. Esto ha sido reconocido a nivel nacional y se da un seguimiento a nivel nacional. Queríamos tener un sentido de qué tan conscientes están las personas en el condado de Elkhart sobre estas causas. Nuevamente, esto está limitado por las opciones provistas, pero así podemos ver que una gran cifra de encuestados respondieron no lo sé. Esto es algo que debemos tomar en cuenta, pero a pesar de eso, creo que muchos hablaron de las complicaciones de salud de la madre durante el embarazo y el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer. Así que esto nos deja la pregunta de, bueno, tenemos que trabajar duro en cuanto a nuestros mensajes y también cómo podemos comunicar sobre este tema para ser conscientes del lugar al que estamos dirigiendo nuestros mensajes. Finalmente, otra cosa que hicimos en las encuestas para valorar la conciencia, el conocimiento y las actitudes fue preguntarles si conocían los servicios de Medicaid, de emergencia y el WIC. Y aquí podemos ver que una gran cantidad de personas no lo sabían. Y esto creo que vale la pena resaltar por dos cosas. Hay unos datos generales publicados en el 2022 por el Center on Budget and Policy Priorities, donde solo el 59.8% de las personas elegibles en Indiana participaron en WIC y en segundo lugar, la nutrición es una gran inquietud, así que crear conciencia sobre el Medicaid de emergencia es algo que podría ayudar a acortar esta brecha o esta necesidad. Así que ese fue el ámbito de la conciencia, el conocimiento y las actitudes, y estos fueron algunos de los hallazgos en ese ámbito. Ahora vamos a pasar a las barreras para tener acceso a los servicios. Como comentó la doctora Weaver en su presentación, un bajo acceso al cuidado prenatal, el cuidado inconsistente a lo largo del embarazo, estas van a ver que impactan directamente a la mortalidad infantil. Estamos también hablando de acceso a una vivienda costeable. Y por esto le preguntamos a las personas este rango de preguntas.
porque al pensar en cómo cuidar a un bebé y mantenerlo seguro, hacemos preguntas sobre si tienen el apoyo de familiares y amigos, si tienen transporte para las consultas médicas, y por eso es que estamos haciendo esta amplia gama de preguntas. Y creo que lo que resulta bastante claro eh, es que el no tener seguro o aseguranza médica o Medicaid es la prioridad número uno para las personas cuando piensan en mantener seguros a sus bebés. Este es el factor número uno que la comunidad cree que es necesaria para tener bebés sanos. También hicieron referencia a la estabilidad financiera y a la vivienda estable. Y creo que esto es clave, ya que la mayoría de estos encuestados estaban empleados. Así que esto es algo que debemos tomar en cuenta. También hicimos la pregunta, en mi experiencia trabajando con organizaciones comunitarias, es que hay una forma negativa, no nos da ánimo. ¿Cómo hablamos o cómo hacemos la pregunta si hablamos de mortalidad infantil o de vitalidad infantil? Eso importa. Así que aquí les preguntamos, bueno, para que tener un embarazo exitoso y un bebé saludable, mi vida sería más fácil si, y se proporcionaban diferentes opciones. El número uno fue el seguro médico o aseguranza o Medicaid. En el análisis estadístico utilizamos pruebas de Pearson, Chi-Square y Fisher, y nos dimos cuenta que las mujeres fueron más propensas a contestar que había problemas con el Medicaid y la aseguranza médica, pero también que no entienden el sistema de salud em, y que sería más fácil también si ellas hablaran inglés con fluidez. Así que aquí estamos preguntando cosas similares sobre las prioridades, pero nos damos cuenta que existen prioridades similares. Los datos estadísticos muestran un poco de variación. Como les comentamos, más mujeres que hombres creen que el acceso a Medicaid es algo importante. Y la doctora Place va a hablar un poco más sobre los datos cualitativos y la información que proporcionó y que se agrega a estas prioridades. Pero una cosa que quisiera resaltar o mostrarles es que nosotros combinamos estas dos preguntas, digamos que las barreras y las necesidades, con el equipo tuvimos una discusión sobre las razones para esto, y no solo el por qué unas clasificaron más altas y por qué otras más bajas. Y nosotros también combinamos algunas de estos ítems, y cuando eh, combinamos el costo de tener un bebé y el tener un empleo, la estabilidad financiera claramente era la preocupación mayor, seguido de la aseguranza o seguro médico. Este estrés que se puede tener eh, cuando se tiene un bebé es algo que tiene mucho peso. Pero cuando revisamos las estadísticas como una barrera baja, vemos aquí que es el transporte. Parece bastante bajo a nivel estadístico, y sin embargo, como las diapositivas que mostró Dr. Weaver muestran que el transporte podría ser algo importante. Así que tuvimos una discusión sobre por qué apareció como algo menos importante en esta encuesta, y creo que eh, eh, y lo que vimos es que a menudo los inmigrantes llegan preparados para hacer arreglos para su transporte, porque están preparados para contar con un equipo o grupo de apoyo. Y lo que menos espera es la falta de acceso a salud pública. También esto fue un hallazgo inesperado.
y es algo difícil de planear. Así que quisiera llamar la atención a que en ocasiones las prioridades más bajas no deben descartarse. Hay que haber una discusión de seguimiento con el equipo. Y lo bueno es que en esta organización pudimos tener estas conversaciones en cuanto al por qué o la importancia de de las barreras. Estas son algunas. Entonces, ahora vamos a pasar a los hechos que salieron de las necesidades y las brechas. Así que les hicimos la pregunta: para un embarazo y un bebé saludables, necesitamos pensar en qué temas. Y esto va a lo largo de la línea que comentaba la doctora Weaver. Seleccionaron como la necesidad principal la atención prenatal y la nutrición. Y como tercera prioridad estaba la de no fumar y no beber. Nuevamente aquí es donde la ubicación puede ser de gran ayuda para delimitar los mensajes, porque al agrupar esto, y me refiero a dónde fueron recolectados las encuestas, si fueron en áreas de salud o en clínicas de vacunación, sí muestra cierta variación entre esos grupos. Por ejemplo, en las clínicas de vacunación, el prenatal fue el número 1, pero no fumar y no beber fue el número 2. Y luego y el equipo compartió que muchos trabajadores de las fábricas fuman, así que por eso tiene sentido que hubiéramos esa cifra alta en el grupo que se encuestó. Nuevamente, las estadísticas que arrojan estas encuestas nos pueden ayudar a determinar qué tipo de mensaje y en qué ubicación pueden ser más valiosos los mensajes. Otra de las preguntas que se hicieron en la encuesta para identificar las necesidades fue: en el condado de Elkhart necesitamos más lugares que ofrezcan información y servicios sobre qué tema. La prioridad número 1 fue sobre educación sexual. Y esto es bastante interesante porque muestra que las personas están más involucradas con la educación sexual, y encontramos que la educación sexual es una prioridad. Y esto va a ser reforzado por lo que vamos a escuchar en los grupos focales, y los datos de la doctora Place, los datos cualitativos, nos van a dar un mejor vistazo de la postura alrededor de la educación sexual más adelante. Pero vamos a dar cuenta que fueron los grupos focales los que más solicitaron este tema alrededor de la educación sexual. Y esto concluye la porción cuantitativa del estudio, y podemos ver acá 5 prioridades. Estas prioridades son en cuanto a cuántas veces resultaron o fueron elegidas por las personas encuestadas. La primera es la atención prenatal, y si pensamos que 511 personas tomaron la encuesta, 407 nombraron la atención prenatal. La nutrición también es bastante importante, y ya hubo cierta diversidad entre no fumar y no tomar, pero también estaban en las partes más altas. La falta de seguro o aseguranza médica y Medicaid es grande, fueron 355 de 511, es bastante alto. Y esto apareció 2 veces porque hicimos la pregunta de distintas formas, y finalmente tenemos una vivienda estable. Si yo fuera a revisar esta diapositiva, yo diría que lo que tenemos aquí, al combinar los componentes, la estabilidad financiera también es muy importante, así como el acceso a los servicios de cuidado de salud. Pero esto es un buen inicio, un buen punto de inicio para las prioridades.
Lo otro que hicimos, mencionamos desde el principio a dónde va todo esto. Y uno de los puntos de recolectar estos datos y de hacer esta investigación es encontrar las prioridades sobre los canales de comunicación. Así que queríamos saber qué canales comunicativos son interesantes para la comunidad hispana, y creo que aquí se van a sorprender que la prioridad número 1 fue Facebook, la segunda fue en persona y la tercera fue WhatsApp. Este tipo de conocimiento es bastante valioso porque eh, no hay una em, no hay una diferencia significativa en los grupos etarios, y creo que los métodos de comunicación que se eligieron acá, de Facebook, WhatsApp o en persona, no son interacciones pasivas como algo que pudiera ser a través de la televisión. Se pueden, ya que se puede generar una comunicación. Así que estos medios como Facebook, WhatsApp y eventos en persona son una oportunidad para establecer una comunicación y hacer preguntas. Así que quizás un abordaje de mensajes mixtos y sensibles a la cultura y contextualizados sería lo ideal. Así que aquí pongo fin a la presentación de mis resultados cuantitativos. Y antes de que pase mi colega, la doctora Place, quisiera terminar con que, aunque estas cifras son muy importantes para la planeación estratégica, aún hay preguntas sobre si es que la confusión sobre el término crea una barrera. Si los chequeos regulares durante el embarazo son realmente prioritarios para las mujeres embarazadas. Hablamos un poco de esto con el equipo, y aquí lo que falta es las personas que dan a luz realmente le dan la prioridad a la educación sexual y a la salud preconcepcional. Entonces debemos pensar si estas preguntas son relevantes para las personas. Así que sin explorar las experiencias vividas, pues llegamos a un tope. Y aquí es donde podemos sentir que tenemos las respuestas correctas, pero hay que hacer algunos cambios y ajustes para que esto represente y tenga propósito para todo. Y por eso es que se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales con proveedores también. Y aquí es donde entró la doctora Place, que tiene la experiencia con y donde vamos a ver que hay cosas que convergen y divergen de los hallazgos cuantitativos. Gracias. Muchas gracias, doctora Johnson. Gracias por anoche hicimos algunos cambios y les dijimos, vamos a estar aquí clavándonos en los números. Creo que esa es la forma de tomar decisiones informadas, y es presentar este tipo de investigaciones que son creadas por nuestra comunidad. Así que tenemos un par de minutos para hacer preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta para la doctora Johnson antes de nuestro receso. Sí, adelante. Yo soy Kimberly con el sistema de salud de Beacon. Gracias por el reconocer que hay que profundizar y específicamente hay que involucrarse con la comunidad, y que eso es importante. Gracias por eso. La pregunta que tengo es que usted mencionó que los temas principales fueron el conocimiento
la concientización y las actitudes. Yo me pregunto si la confianza fue un tema relevante. Sí, esa es una pregunta importante y creo que la doctora Place va a cubrir un poco más de eso porque eso definitivamente se cubrió en los grupos focales y donde las personas se sintieron cómodos para compartir sobre eso. Yo tengo una relación un poquito chistosa con las encuestas porque son muy valiosas, pero todo se redondea cuando las personas pueden hablar sobre cómo se sienten con las preguntas. Así que yo le dejo ese tema a la doctora Place. Pero lo que quisiera decir es que la calidad del alcance que tiene la NIHHC. Hay 3 reglas de oro para una buena investigación, particularmente a nivel comunitario. Y la primera es que las personas estén informadas, que exista un respeto eh, para el énfasis en los datos y que las personas se sientan confiadas para realizar las encuestas. Así que en este caso la confianza llegó antes del análisis y por eso el tener 511 encuestados nos proporciona datos muy ricos y podríamos hablar de este tema por mucho tiempo. Pero creo que desde la perspectiva de la confianza, esto ya está incluido en las interacciones con la organización. Vamos a tomar un breve descanso. Sé que tenemos muchos números y cifras que digerir, pero regresemos a las 10:50 para nuestra presentación de los resultados cualitativos. Por favor, hagan su encuesta. Este es